Soy Andrés Fuentes, este es mi ping-pong de preguntas y respuestas y estás viendo Darkside TV. Estás viendo Darkside TV. Canción de fondo es un pecado de los Pet Shop Boys. Mi nombre es Andrés Fuentes. Red social que uso, Facebook. Uso también Instagram y tengo un canal en YouTube. Nombre de mi canal, Andrés Fuentes, DJ. Estado civil, en concubinato. Mi bebida favorita, el Fernet con Coca. Persona que admiro, a mis viejos y a mis hijos. Año que arranqué con la música, año 1988. Son varios, che. Arranqué primero con el cassette, después seguí con los CDs. Arranqué con los cassettes, después estuve con los vinilos, después los CDs y ahora en MP3 con pendrive y esas cosas. Un superpoder, la mente, con la mente. Mi mejor programa de radio, obviamente el mío, Estación del Poder. Hace muchísimos años, en un colegio, recuerdo una cena de egresados y habíamos estado toda la tarde armando, éramos muy chicos, con un par de amigos armando ahí en el gimnasio los equipos y no tuvimos tiempo de cambiarnos nada para volver otra vez al evento que empezaba a las 9:30 de la noche y nos quedamos ahí. Obviamente estábamos todos sucios y cagadísimos de hambre. Así que en el momento que empiezan a repartir la comida, nosotros estábamos en la parte de arriba y suben los mozos, nos llevan la comida, qué sé yo, tipo 10:30 más o menos, y nosotros estábamos muertos de hambre, hemos estado todo el día, imagínate. Así que agarramos y empezamos a comer, no habían llevado cubiertos, entonces ese es el tema, que no habían llevado los cubiertos y nosotros le dimos con la mano mal. Y el mozo dice, ahora vengo, traigo los cubiertos, sí, no olvidate, qué cubierto. Entramos a comer como locos. Subió el mozo y se encontró con la bandeja vacía. Nosotros nos hacíamos los boludos y miramos para todos lados. Pero bueno, recuerdo eso y nos reímos mucho. No, Papo no tenía razón para nada. Para nada. No puede haber un empleo honesto. La música para mí es pasión, es vida. Lugar a conocer, me gustaría conocer Berlín. Me gustaría conocer Berlín. Mi mejor show, no tengo uno en específico, pero fueron varias fiestas, más que todo de música electrónica, en fiestas de Infusion y con un recibimiento de la gente espectacular, una noche increíble y terminando la fiesta bien arriba con buena onda de toda la gente. Abajo. Rocky, todas las Rocky y desapareció en acción en la 1, la 2, la 3. Tremendo. Bueno amigos, este fue mi ping-pong de preguntas y respuestas y decime qué te pareció, comentame ahí abajito, dale, nos vemos.